Con este video comenzamos una serie de clases grabadas y con estas clases grabadas quiero hacer algunos ajustes para poder sentirme un poco más cómodo a la hora de dictar mi cátedra, mi cátedra en la materia de accesibilidad cognitiva. Se seguirán atendiendo los temas que vienen marcados en el programa, así como sus actividades, pero yo necesito agregar algunas consideraciones, estudios, reflexiones, escritos desde otro tipo de orientaciones para profundizar en diferencias y rasgos con los que viven las personas que tienen una condición que puede ser de índole social, de índole psicológico, de índole neurológico, psicosocial, sensorial, y que generalmente son atendidas desde el programa general mediante rasgos o la descripción de las diferencias o coincidencias que pueda haber entre diferentes clasificaciones oficiales. Este tipo de rasgos generalmente nos van a venir descritos en material bibliográfico y clasificados mediante títulos que pueden ser, por ejemplo, la lexitimia, la torpeza motora, los movimientos repetitivos, el detallismo, la necesidad de contemplación o de soledad o de deambulación, el pensamiento sistemático, la precisión en las expresiones como si fueran ensayadas, este tipo de personas, la alteración de la velocidad en el pensamiento, a veces demasiado acelerado y a veces demasiado lento, problemas del lenguaje, que es lo que estoy tratando de atender yo mediante estos videos. Ustedes se habrán dado cuenta que de repente tengo tartamudeo, o que tengo afasia, o que tengo afasia, o que tengo mm, problemas para conectar el pensamiento con el lenguaje, y que en estas personas no significa que haya una deficiencia, sino más bien diferentes procesos de pensamiento y de expresión. Este tipo de rasgos van a ser descriptivos, pero no suficientes. Por eso quiero agregar, pensamos el día de hoy, en las cuales vamos a poder hacer reflexiones de índole hermenéutico cotidiano para llegar a una comprensión un poco más profunda desde la perspectiva de personas que viven con la condición. En este caso, yo vivo con autismo y a partir de algunas de las reflexiones que he ido coleccionando, pretendo que se profundice en algunos de los rasgos que vamos viendo alrededor del programa oficial en la clase. El relato del día de hoy se llama El niño que se escondía en la biblioteca. Espero que les agrade y que sirva para profundizar en estas reflexiones al respecto de la condición. El niño que se escondía en la biblioteca. La biblioteca. Era una ciudad vieja y sucia, llena de gente y de ruido. A Moyo le daba miedo la gente y también el ruido. Caminaba rápido, siempre pensando que podría esconderse un poco de la gente o escaparse un poco del ruido. La primaria Adolfo López Mateos, pero Moyo estaba junto a la puerta desde las 7. Cuando escuchaba los ruidos del conserje abriendo las cadenas de la puerta, Moyo se escondía detrás de un poste. Y cuando la puerta estaba abierta y el conserje se distraía atorando las hojas de la puerta, Moyo corría hasta su salón, hasta su pupitre, y allí esperaba que todos llegaran y esperaba que todo pasara, deseando siempre que el día terminara pronto para poder salir corriendo antes que todos. Cada día Moyo escapaba del ruido de los niños a la entrada, de la confusión de las mamás y papás que gritaban,
de los autos tratando de pasar entre la multitud de personas normales que se empeñaban siempre en llegar lo más tarde posible dentro de las normas permitidas, aunque había muchos que llegaban aún más tarde, aún después de que cerraban las puertas, y gritaban y golpeaban la puerta tratando de hacer pasar a los niños con disculpas ensayadas o con no traer tarde, porque jamás podría pasar entre tanta gente, pero siempre estaba junto a la puerta desde las 7 de la mañana. El asunto de la entrada era fácil de solucionar. Llegar antes que todos era una buena opción. Un día, cuando su mamá todavía lo llevaba a la escuela, un día, cuando su mamá todavía lo llevaba a la escuela, llegó tarde y no pudo entrar. Su cuerpo dejó de funcionar bien, su cabeza zumbaba y su panza dolía. Su mamá tuvo que llevarlo cargando hasta su lugar para poder pasar entre el bullicio. Desde ese día, Moyo decidió ir. Se levantaba antes que todos y antes de que la mamá lo notara, Moyo ya se había ido. Los primeros días la mamá corrió a la escuela para asegurarse de que estaba bien y luego entendió lo que hacía Moyo y le ayudó. Le preparaba el uniforme y la mochila desde la noche anterior y los ponía en la silla verde para que Moyo las encontrara, aunque la mamá estuviera ocupada. El verdadero problema era volver a casa. La escuela no estaba lejos, la distancia no era dificultad. El problema eran los otros niños, no solo por el ruido, que ya era bastante, también era por la manera en la que los otros niños se comportaban. La puerta de la escuela daba a un parque. Para llegar a casa, Moyo debía atravesar ese parque. Primero había una barda de piedra en la que los niños jugaban a escalar. Siempre había niños jugando con balones y pelotas. No había opción. Moyo debía atravesar la cancha y los niños se divertían golpeándole con los balones y las pelotas. A veces, si era lo suficientemente rápido, los niños estaban lo suficientemente distraídos. Moyo podía pasar a través de la cancha, antes de que lo notaran. Pero luego venía el tractor. Se trataba de un viejo tractor abandonado que alguien había donado al parque para que se convirtiese en juego para los niños. Era todo de metal, las ruedas y todo. Los niños lo escalaban y jugaban a que lo manejaba enfrente haciendo girar un ventilador que tenía dentro de una jaula de metal por la que el viento pasaba haciéndole sentir que había un motor funcionando. Generalmente los niños más fuertes eran los que se ganaban el derecho de ir en el volante, un enorme círculo de metal en el que se podían sentar y gritar órdenes fingiendo ser capitanes de una tripulación. Y cuando Moyo iba pasando, la orden solía ser la de ¡ataquen!, a la que los otros niños respondían inmediatamente lanzando ramas y basura al niño raro. Pasando el tractor estaba la en donde se sentaban los adultos a comer helado, leer el periódico o platicar de cosas de adultos mientras esperaban a que sus hijos terminaran de jugar. Moyo aprovechaba la presencia de adultos para avanzar unos metros más. Los niños nunca son tan violentos en presencia de adultos. Luego, del lado del parque había un centro de salud. Esa pequeña clínica tenía una larga fila de ventanas que estaban protegidas por un barandal de barras verdes y anchas. En el espacio que se formaba entre esas barras se escondían los niños cazadores, niños que se divertían esperando a que pasaran los niños más raros previamente preparados para tal propósito. A veces también los perseguían y los atrapaban. Algún niño seleccionado para ello golpeaba la panza del niño raro mientras otros 4 lo sujetaban de pies y manos. Moyo era el niño más raro de todos, así que pasar por ahí era siempre una tortura. Ya sea si lo atrapaban o si no, Moyo sufría mucho, su corazón latía muy rápido y sus rodillas se apretaban, sus oídos zumbaban y la panza le dolía. Tratando de evitar a aquellos niños, Moyo siempre tomaba el camino de la derecha. El costado derecho del parque estaba flanqueado por un edificio rectangular de ventanas pequeñas y altas, con techo de láminas de asbesto como las de las fábricas de la zona industrial.
y estaba rodeado por un barandal amarillo, pequeño y delgado, poco eficiente para pocas veces se aventuraban a atacar tan lejos del barandal verde, porque tendrían que exponerse frente a la jardinería del pirul, donde algún vecino podría reconocerlos e informar a sus padres sobre sus actividades extracurriculares. Moyo serpenteaba entre los barrotes del barandal amarillo tan rápido como podía para salir del parque, tan rápido como podía para salir del parque. En el extremo opuesto del parque había una explanada de piedras grises con juntas blancas y luego una iglesia, que al frente tenía una escultura de algún personaje que jugaba con palomas y ratones. A Moyo le gustaba jugar con palomas y ratones, pero no le gustaban las iglesias. Siempre olían a flores muertas y grasa quemada. Pero ahí tampoco atacaban los niños, así que atravesaba la explanada y pasaba junto a la iglesia, conteniendo la respiración hasta llegar a la banqueta. Después de cruzar la calle, solo tenía que Después de cruzar la calle, solo tenía que contar puertas. Moyo vivía en la casa de su abuela, en la cuarta puerta del lado izquierdo de la calle. Para abrirla tenía que pararse de puntitas sobre el borde del zaguán y meter la mano por entre las rejas, empujar el pasador y entonces la puerta salía libre y corría a esconderse en el cuarto de la abuela, detrás del sillón de ver la tele, junto al ropero. Ahí nunca había ruido. Ahí podía disfrutar de sus tareas. A Moyo le gustaba mucho la escuela. Si no fuera por los niños, disfrutaría mucho estudiar. No podía hablar mucho, sabía leer mejor que cualquiera, todavía mejor que cualquier adulto. En su mente corregía a los maestros cuando cometían errores leyendo, coleccionaba palabras. En su rincón se ponía a leer todo lo que encontraba, revistas de sus tías, folletos que regalaban en la calle y sus libros de la escuela. En la calle y sus libros de la escuela, aunque ya se los sabía de memoria y lo aburrían. Un día, la maestra los puso a leer un libro nuevo en la última clase. Moyo lo estuvo leyendo varias veces hasta que se dio cuenta de que era tarde. La maestra le quitó el libro de las manos y le dijo que ya se fuera a su casa, que ya todos se habían ido. Moyo comenzó a sudar, su panza comenzó a doler, sus piernas comenzaron a temblar. Era seguro que ya todos los niños estarían en su sitio esperando a alguna víctima, y sabía que él era el favorito. Al parecer, siempre era el favorito. Al parecer, siempre era mucho más divertido hostigarlo a él por sobre los demás niños raros. La cabeza de Moyo comenzó a nublarse, se sentía débil y pensó que su cuerpo dejaría de funcionar, como cuando su mamá lo tenía que cargar. Pero sucedió algo mágico. Veía su cabeza como si estuviera volando por encima de sí mismo, y cuando se concentró en ese pensamiento, la visión de pronto se expandió. Comenzó a ver más cosas. Pudo ver la escuela, el parque y a los niños en cada uno en su posición. Pudo dibujar con su mente de los barandales y de la iglesia. Alcanzó a ver su calle y su casa, y entonces su mente dio un salto. Pudo ver un mapa de las calles que rodeaban la escuela y al parque. Su mente dibujó una ruta que le daba la vuelta al parque por el lado derecho, pasando frente al edificio de las ventanas altas y el techo de asbesto. Y pudo ver que siguiendo esa ruta podría llegar a su casa y entonces se dio cuenta de que tenía los ojos cerrados. Cuando los abrió, allí seguía todo. Supo cada paso que tenía que dar. Comenzó a caminar despacio saliendo de la puerta de la escuela, cruzó la calle pero no entró al parque. Se agachó delante de la barda de piedra y la siguió hasta llegar a una esquina. Era territorio desconocido, pero tenía clara su ruta. Solo tenía que mantener a la vista la banqueta izquierda para rodear la manzana del parque y sabía que lo llevaría hasta la salida de la iglesia. En la primera esquina descubrió un edificio de policías, un cuarto con ventanas de espejo que estaba sobre columnas aplanadas. Siguió caminando y al dar la vuelta encontró una tienda. La gente no se extrañó al verlo, y Moyo recobró la postura, enderezó su cuerpo y comenzó a caminar lo más normal que un niño raro podía caminar.
Después llegó a la posición que ocultaba aquel edificio de ventanas altas y techo de asbesto. Por el frente lucía muy distinto. Por el frente lucía muy distinto. Tenía una puerta de cristal muy alta, con marcos amarillos, y en la parte superior había un letrero: Biblioteca Pública Jesús Reyes Heroles. Al pasar frente a la puerta de cristal, el sol se colaba por las ventanas altas que rodeaban las bardas del lugar, estantes amarillos llenos de libros. La visión de tantos libros juntos llenó a Moyo con una sensación de humo que lo hacía flotar. No pudo pensar en otra cosa hasta poder hablar con su mamá. ¿Qué es una biblioteca pública? Es un lugar en donde las personas pueden ir a leer libros, dijo su mamá. La mente de Moyo empezó a volar. Sintió que su estómago se llenaba de risas y sus ojos de brillo. ¿También los niños?, preguntó Moyo. Sí, dijo la mamá. La nueva ruta se le quedó grabada en la mente. Durante toda la noche la estuvo repasando y cada vez que su imaginación lo llevaba a pasar por delante de la biblioteca, se imaginaba a sí mismo leyendo todos esos libros de los estantes amarillos. Cuando fue la hora de la salida del día siguiente, Moyo estaba tan feliz y fue golpeado por un balón de fútbol que le lanzaron desde el parque, pero no le importó mucho. Siguió su camino y con el corazón acelerado se paró delante de la puerta de cristal. Se quedó allí, parado, un rato, asomándose para ver si alcanzaba a ver todos los libros. La escena era la misma, pero pudo notar más detalles. La puerta estaba entreabierta del lado derecho, lo que indicaba que se podía entrar. Del lado derecho se alcanzaba a ver un estante amarillo, de la misma factura que los del interior, pero este tenía revistas en vez de libros. Frente a la puerta tenía un mantel blanco, y sobre el mantel un plástico. Sobre aquella mesa se podían ver algunos libros en desorden, una lata forrada de papel de colores que contenía lápices y bolígrafos. Detrás de la mesa había una silla, y en esa silla estaba una mujer con cara de maestra, que lo miraba fijamente. Moyo dudó al ver a la señora. No sabía que tendría que interactuar con personas para poder entrar a leer, y como no había ensayado nada para poder decidió seguir caminando. Llegó a su casa decepcionado de sí mismo, de su cobardía, y lloró toda la tarde sin que su mamá pudiera entender lo que le sucedía. Al siguiente día, después de una jornada tediosamente similar, Moyo estaba parado nuevamente frente a la puerta entreabierta de la biblioteca, reuniendo todo su valor para entrar, y, en un arranque de coraje, empujó la puerta. Resultó que la puerta de cristal era mucho más pesada de lo que había imaginado. Tuvo que emplear toda la fuerza de sus manos para moverla solo un poco, pero no lo suficiente para poder entrar. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, y estaba a punto de comenzar a llorar de frente a él un par de zapatos. La voz de la señora acompañó la escena. «Te ayudo», dijo la mujer mientras jalaba la puerta para dejar que Moyo pasara. La señora abrió la puerta hasta que ésta se atoró junto al estante de la derecha, el de las revistas, y luego, caminando rápido, volvió a su silla sin dejar de mirar a Moyo. Moyo se detuvo frente a la mesa con la vista al piso. Le gustaba coleccionar palabras, le gustaba leer palabras, y en su mente siempre estaban ordenadas. Pero cuando trataba de hablar, siempre se le escondían, se le atoraban o se le revolvían. Se quedó ahí parado sin decir nada. Mientras Moyo sentía que la sangre se le amontonaba en los cachetes y las orejas, el tiempo pasaba y la voz de la señora brotó del silencio de la sala. ¿Quieres ver un libro de dibujos? Moyo estaba acostumbrado a que las personas, al ver su tamaño, supusieran que era demasiado pequeño para saber leer, así que no quiso ni pudo corregirla. La mirada de Moyo comenzó a levantarse, pero no pudo dirigirla hacia la señora. Miraba el estante más cercano que tenía, el de las revistas. La voz de la señora volvió a sonar. El de las revistas. La voz de la señora volvió a sonar. Eres libre de tomar una revista si gustas. Esta vez
A Moyo le agradó el tono y la selección de palabras de la señora, pero aún no tuvo palabras para responder, y sin mover los pies de su sitio, extendió su mano izquierda y tomó en sus manos estaba una revista de viajes. Tenía muchas fotografías bellas e interesantes sobre lugares en el continente africano. Había muchos anuncios de cigarros, de relojes, de otras revistas y de viajes. Moyo leyó cada palabra de cada página de aquella revista, y cuando la terminó, la biblioteca. Al llegar a su casa, pudo respirar con normalidad, de nuevo, y sintió que había triunfado. Reconoció dentro de sí la sensación que sentían aquellos exploradores de las fotografías de la revista, al llegar a la cima o al descubrir el nacimiento de un río. Todos los días volvió a visitar la biblioteca y todos los días lo recibía el primer estante con una revista nueva. Poco a poco, la voz de la señora se iba ganando la confianza de Moyo, y de vez en cuando Moyo compartía con ella un poco de su risa, asombro al leer algo interesante o curioso. La mamá de Moyo se preocupaba por la vida social de su hijo, y a veces lo obligaba a salir a jugar con otros niños. Moyo odiaba salir de la casa, y siempre que su mamá lo obligaba a salir a jugar, contaba el tiempo exacto para poder volver sin tantos ir a jugar, contaba el tiempo exacto para poder volver sin tantos golpes, sin tantas burlas, sin tanto dolor. Sal y no regreses hasta que hayas jugado 1 hora, decía la mamá. Moyo contaba cada segundo de cada minuto hasta llegar a 30 y luego entraba corriendo detrás del sillón de ver la tele. Pero algo cambió desde el descubrimiento de la biblioteca. Moyo procuraba ser castigado casi todos los días. Cuando su mamá lo obligaba a salir, corría hasta la biblioteca antes de que los otros niños pudieran hacer algo para detenerlo. Por algunos no se atrevían a acercarse a la biblioteca. Algo en el ambiente silencioso servía de repelente para niños normales. Pronto se terminaron las revistas del primer estante, y ya familiarizado con la presencia de la señora de la biblioteca, Moyo comenzó a leer los libros en los siguientes estantes. Había preparado una silla pequeñita, en una mesa pequeñita, donde Moyo podía sentarse a leer tranquilamente sin que le colgasen los pies y sin ayuda. Recorrió y leyó libros de cada estante, al menos los que se ubicaban en las repisas bajas. No se atrevía a pedir ayuda para el que estaban más arriba, pero eso bastó para tenerlo entretenido durante todo un año hasta que su familia decidió mudarse. El último día fue a despedirse de la biblioteca y repasó su libro favorito, un libro de paleontología, lleno de descripciones de organismos que habían vivido hace muchos años en la Tierra cuando todavía no había niños cazadores ni gente ruidosa, y entonces comenzó a llorar. Algunas lágrimas comenzaron a mojar las páginas del libro, y Moyo lo protegió, devolviéndolo a su sitio. Al salir, quiso regalarle a la señora algunas palabras, pero no pudo. Tenía la garganta llena de dolor y la boca torcida por la tristeza. Pero sintió que debía acercarse. Se paró delante de la señora y abrazó sus piernas. Sintió las manos de la señora posadas sobre su espalda, pero no le molestó. Se sintió protegido, casi como cuando su mamá lo abrazaba. Entonces, mientras se secaba las lágrimas para salir a la calle sin que nadie le preguntara nada, la señora lo detuvo con una mano en el hombro. Moyo giró la cabeza y pudo ver por primera vez el rostro de la señora, de un rosa más clarito que el de su mamá, y tenía el cabello café, de un café más clarito que el de su mamá. Su nariz estaba roja, y tenía unos lentes grandes y gruesos de cristales transparentes y un armazón cuadrado y rosa, de un rosa como el de las flores de las macetas de la azotea, del árbol de duraznos de su abuela. Entonces pudo sentir el olor de los duraznos en el rostro de la señora de la biblioteca. Ella también estaba llorando, y en su otra mano tenía el libro de paleontología. Te puedes llevar este de recuerdo, te lo regalo, dijo la señora mientras empujaba el libro hacia el pecho de Moyo. Moyo abrazó el libro y salió corriendo,
y no ha regresado desde entonces.